Y estamos nuevamente en este día tan especial cuando se cumplen 41 años del golpe militar. Estamos con un invitado también muy especial que le agradecemos su presencia. Él es Claudio Abruj, él es secretario de Derechos Humanos y para empezar, primero bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Queríamos saber su opinión sobre el significado de este día. Es un día que tiene una significación muy fuerte para todos los argentinos y debe ser así por mucho tiempo, por todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es el capítulo más oscuro que nos tocó vivir a los argentinos. Si bien tenemos una historia de democracia interrumpida por golpes militares, nunca ninguno tuvo una política sistemática aplicada de terrorismo de Estado, como fue la última dictadura militar, cuyas consecuencias todavía estamos viviendo y que tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de avanzar y concluir con los juicios por la verdad, con los juicios de lesa humanidad, pero que tenemos que hacer un trabajo profundo de educación y memoria, entender cuáles son las razones que nos llevaron a ese 24 de marzo trágico, entender qué fue lo que perdimos en aquel día, 24 de marzo, y a su vez ponderar qué es lo que hemos ganado aquel 30 de octubre y el 10 de diciembre, obviamente, cuando volvimos. Con respecto al 10 de diciembre, ¿por qué hay gente que defiende el día de hoy, la memoria del día de hoy, y no la recuperación de la democracia y del 10 de diciembre? Y esto tiene que ver fundamentalmente con miradas que uno tiene que comprender y con dolores muy, muy profundos. Obviamente que uno tiene que entender, y todos tenemos que comprender, que la sociedad en su conjunto fue víctima de aquella tragedia, fue actora y víctima. Hay una corresponsabilidad de la sociedad. Sí, por supuesto. Pero obviamente que hubo una lucha de los organismos de derechos humanos, de aquellos que trabajaron por la verdad, la memoria y la justicia, el paradero de desaparecidos, por la justicia, y que toman esta fecha con un dolor y una apropiación diferente. Y esto en cierta medida hay que respetarlo. Pero yo soy del grupo de los que creen que el 24 de marzo es un día de profunda convocatoria a la conmemoración, que el feriado y el encuentro fraterno de los argentinos es el 10 de diciembre, porque tiene que ver con el retorno y el triunfo frente a aquella noche de oprobio, que hoy hubiese sido, a mi criterio, mucho más rico hoy tener las escuelas abiertas y los chicos reflexionando, el Parlamento, la justicia, la empresa privada. Pero bueno, la sociedad hoy en este estadio decidió que es así y hay que respetarlo y tenemos que hacer desde todos los sectores, todos los esfuerzos para hacer una profunda reflexión y un profundo homenaje fundamentalmente a los que no están, a los desaparecidos y a los fallecidos, en ese sentido, a los asesinados. Muy injusto durante buena parte de la historia y mismo dentro de la historia en democracia, porque no han sido juzgados todos los que debían ser juzgados y hay causas abiertas y hasta, nos decía usted fuera de cámara, pocos tribunales conformados para los juzgamientos que se encuentran en pleno proceso. Sí, esta es una gran falta que tenemos todavía los argentinos, una deuda enorme. ¿Cuántas causas hay abiertas? Hay 500, para ser números redondos, 530 causas en trámite. Nosotros como Secretaría de Derechos Humanos somos querellantes en 220 causas. De esas 220 causas, el 50% está elevada a juicio, 110, 120 causas, pero solo 17 tienen tribunales asignados. Y esos 17 tribunales podemos decir, porque lo dicen los testigos, no están en plena tarea, nos llaman todos los días a audiencias y es muy lerdo, muy lento el camino. Con lo cual también ahí se hace un daño muy grande. Si bien tenemos que seguir esforzándonos porque la justicia no termine, porque sí, sino que sea un continuado para dar por finalidad con la totalidad de los casos, pero no se lo puede seguir arrastrando en el tiempo, porque hay una cuestión etaria, tanto de los perpetradores como de los testigos. Y esto no es justo para la sociedad, y menos para los familiares. Yo me preguntaba si se puede construir una sociedad argentina sin fisuras, sin resentimiento, sin odio, sobre todo después de las opiniones del día de ayer de la señora Eve de Bonafini. A ver, poder se puede, y yo creo que la Argentina hoy está en ese cambio paradigmático. El discurso y la palabra del presidente y la obsesión del presidente cuando habla de unir a los argentinos
no es una utopía de pensar en la igualación de criterios de un discurso único como se quiso instalar en distintas etapas de la Argentina, y menos que menos hacer prevalecer una opinión sobre la otra como se quiso hacer en estos últimos 12 años. Creo que se puede, tenemos que trabajar profundamente en memoria de educación, en revisión de los contenidos educativos, en el respeto a los valores de la democracia, que tiene fundamentalmente con la libertad de expresión, la libertad de pensar, la libertad de escribir, sin ningún tipo de prejuicio, sin que nadie se crea dueño de la verdad. Entender que lo que decíamos, que el 24 de marzo y lo que vino después nos convirtió a todos en víctimas. Ahora, el decir la pertenencia política sirve como un sinceramiento ideológico, pero ¿es compatible con la independencia que se necesita para defender una causa como son los derechos humanos? A ver, yo creo que lo que hay que decir es que no se puede desde el Estado jamás apropiarse ideológicamente de los derechos humanos. Los derechos humanos son para la gente y son de la gente, y el Estado tiene que protegerlos y promocionarlos. Acá ha habido un mal uso y una exageración en cuanto a la temática, y aparte ha habido una cerrazón. No se amplió la agenda de derechos humanos como la estamos ampliando nosotros ahora. Pero obviamente cada una de las personas tiene sus posiciones ideológicas y eso hay que respetarlo. Esto no es malo. El tema que hay que poner sobre la mesa, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es consolidar una democracia. ¿Cómo se consolida una democracia? Escuchándonos, que el que piensa más a la izquierda, más al centro, más a la derecha. Es tan respetable como la absolutamente, opinión del porque todos, ¿qué queremos todos? Garantizar el derecho a la libertad, honrar el derecho a la vida, honrar el derecho a la educación, al trabajo, a la salud. Nadie está en contra de eso. Tenemos que buscar el camino de entender que los debates políticos se deriven en otro ámbito. En este ámbito hay una agenda ampliada que tenemos que defender. Claudio, en muchas de las respuestas habló de educación. Yo tengo una hija de 5 años y me dijo, ¿sabes por qué hoy no voy al colegio? Porque había unos señores que no te dejaban pensar. ¿Cómo cree usted que están enseñando hoy esta parte de la historia de nuestro país en las escuelas? Obviamente no se puede generalizar porque hay muchísimos docentes y cada docente le pone su impronta, y esto lo sabemos. Sí sabemos que desde el Ministerio de Educación, de los programas educativos, en los últimos 12 años, se ha sesgado ese mensaje y no se ha abierto el problema de la transmisión de memoria y educación para entender todo el conjunto de los factores que han llevado a cabo la posibilidad para que tengamos esa tragedia del 24 de marzo. Entonces yo sí creo, y estamos comprometidos en hacer una revisión profunda de los contenidos educativos en una materia. Por último, la dictadura intentó eternizarse con lo que fue una gesta de héroes que tuvimos en Malvinas, indudablemente, como lo ha sido, y muchos han quedado allí. Se ha generado una polémica en estas horas con el viaje de la Comisión Provincial de la Memoria, un regreso con escrache, con una situación realmente incómoda en el aeroparque para un hombre como Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz. Y se ha instalado esto, ¿héroes o víctimas? No, yo creo que son héroes. Yo creo que aquellos soldados que fueron llamados por el gobierno de turno a defender las Malvinas fueron con total convicción de patriotismo, no había ningún tinte ideológico en ellos, sino más allá de defender lo que sentían, y murieron en nombre de la defensa de la patria, y eso hay que honrarlo. Yo rechazo y repudio los escraches como medida de acción política. Vuelvo a decir, estoy a favor del diálogo. Creo que todos tenemos el derecho de hacer los homenajes que querramos y que creamos conveniente en Malvinas. Nosotros estamos involucrados ahora fuertemente, y lo hablamos antes de ayer, con los familiares de los caídos en la identificación de los cuerpos enterrados, porque es un derecho humano. Y responde a las convenciones internacionales. Hemos llegado a unos acuerdos, y que se entienda que no buscamos ningún interés político, que no estamos buscando bajo ningún punto de vista, traer los cuerpos a continente. Los cuerpos tienen que descansar
en ese camposanto, salvo que haya alguna opinión de algún familiar Que lo que quiera. lo quiera. Sí. Pero me parece que estamos tan cerca, estamos el 24 de marzo y estamos tan cerca del 2 de abril. Creo que Malvinas es muy cara a los sentimientos de todos nosotros en esto. Ahí tenemos un punto de acuerdo todos los argentinos y lo tendremos que tomar como ejemplo. Y tenemos, de nuevo, tenemos que honrar la memoria de esos actores. Y cuando hablamos del 24 de marzo y cuando mal se debate y se ponen las tintas en los grupos que aplicaron el terrorismo, hay que tener en claro que en el inmenso universo de las víctimas, de los desaparecidos, detenidos, secuestrados, hay un enorme universo que tiene que ver con abogados, con periodistas, con militantes, con gente que lo único que tomó para sí fueron las ideas, que no tomaron las armas. Entonces que también cuando hagamos este análisis no pongamos a todos bajo un manto de sospecha, porque muchos de ellos fueron perseguidos por sus ideas. Entonces, y la inmensa mayoría fue perseguida por sus ideas. Son ámbitos completamente distintos. Muchísimas gracias, un placer haberlo tenido aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Bien, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Muy breve.